Bueno, es una medida de seguridad. Hay un criterio de designated survivor normalmente, y los antecedentes que tiene Irán con este tipo de actos donde es previsible que haya autoridades se presta para que en particular Israel produzca ataques Ujú. para eliminar a su liderazgo. Recuerden ustedes, hay un líder de Hamas que fue aniquilado de esta manera, y del mismo modo fue aniquilado el padre, el que estamos presenciando en este momento sus exequias. Mm. Fue eliminado de ese modo, sabiendo que iba a haber una reunión, porque tenía que reunirse con los mediadores que habían negociado con Estados Unidos un acuerdo de paz. Se sabía exactamente el lugar donde iba a estar, y haciendo el seguimiento de la gente que asistía a esa reunión, Israel produjo el ataque en ese momento sabiendo el lugar y la hora donde iba a estar. Entonces era previsible que, estando el hijo de él, el actual Ayatolá, electo, digamos, por el Consejo Revolucionario, iba a estar en las exequias, era un blanco fácil para ser eliminado. Sobre todo porque además hay una advertencia de la inteligencia norteamericana a Irán de que los líderes podrían ser eliminados por la inteligencia de Israel, y esto tiene que ver con el poco ascendiente que en este momento tiene Estados Unidos sobre Israel en materia de política exterior, en particular en este conflicto, donde Trump reiteradamente le ha pedido a Netanyahu abstenerse de ciertas acciones, particularmente bélicas militares, y Netanyahu las ha desoído. Entonces, Claro. previsiblemente Irán optó por proteger a su líder y no hacerlo presente. También hay especulaciones de Sí. que estaría físicamente muy dañado y no lo quieren mostrar. Probablemente tenga afectada la cara o algo por el estilo. Entonces, esa es otra versión que circula, pero no está confirmada porque no Claro. tenemos noticias de esto. Detengámonos, Juan, en dos puntos clave que ha mencionado. Por un lado, estas advertencias de la inteligencia de Estados Unidos a los iraníes. Según el New York Times, los estadounidenses advirtieron a los iraníes que los israelíes habrían intentado matar en abril tanto a Mohammad Ghalibaf, al líder negociador y presidente del Parlamento iraní, como a Abbas Araghchi, ¿no?, el ministro de Exteriores de Irán, que también es una de las figuras clave en la delegación negociadora iraní. ¿Cómo se entiende entonces la presencia de estas dos figuras en los funerales públicos? Bueno, probablemente la emergencia de esto no es en este momento, no son los blancos más complicados, particularmente el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que es un negociador moderado de espectro, y consecuentemente no sería prudente eliminar físicamente al actor moderado. Recordemos que al haber eliminado a Ali Khamenei, al Ayatolá, digamos, ahora en exequias, el problema que se generó es que no teníamos con quién negociar la paz. Con lo cual, eliminar a los mediadores en este momento no sería una medida muy adecuada ni muy prudente, particularmente a su ala más moderada, ¿no? Y por otro lado, respecto a la otra versión que comentaba, ¿no?, y es que Mojtaba Khamenei, según de hecho señalaron los mismos estadounidenses, horas después o días después de ese ataque en el que mataron a su padre, podría estar muy herido, muy afectado físicamente por los ataques estadounidenses e israelíes. ¿Usted considera que de cara a desafiar a Estados Unidos o a dar una prueba de fuerza o incluso de vida puede acabar apareciendo Mojtaba Khamenei? Bueno, es posible que aparezca, pero lo va a hacer si va a aparecer, lo va a hacer de una manera imprevista y en algún lugar difícil de identificar para no ser eliminado físicamente. Recordemos que en este momento el Ayatolá no es precisamente la autoridad religiosa, no es precisamente la más fuerte en este momento, porque la pugna interna dentro del gobierno iraní parece presentarse entre digamos, el gobierno civil y las autoridades militares de la Guardia Revolucionaria en particular, que ofician de halcones en este caso. Probablemente Mossadegh Khamenei sea el mediador en este conflicto, pero no sabemos exactamente cuál es su postura, salvo por comunicados escritos que se han recibido, pero a él no se lo ha visto físicamente desde hace muchísimo tiempo y no sabemos en qué condiciones físicas está, ¿no? Hay muchas especulaciones acerca de su posible deterioro. Y respecto a esta pugna interna que usted señala, ¿cómo interpreta la afluencia masiva, ¿no?, según lo que vemos en las imágenes, a estas ceremonias? ¿Qué imagen cree usted que proyecta del estado actual de la República Islámica, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, algunas imágenes que han trascendido muestran que el lugar donde se ha producido esta reunión supuestamente masiva ha sido rodeada
por autoridades policiales, lo cual da a entender que prefirieron evitar cualquier tipo de confrontación de una manifestación posiblemente opositora a esta situación, cosa que creo poco probable, pero yo diría que fue muy cuidada esta función, y en un país de 93 millones de personas juntar a 100 o 200 mil, llevarla prácticamente a la fuerza, más allá del sector radical que de cualquier manera hubiera ido, no era un acto difícil, ¿no? ¿Qué tan multitudinario en un país de 92 millones puede ser un funeral de este tipo? Francamente es muy difícil de evaluar. No estamos hablando de un porcentaje muy relevante de la población, ¿no? Claro, y a nivel internacional, ¿qué opina de cómo va a recibir Estados Unidos o incluso Israel esta ceremonia multitudinaria? Pues relativamente, como usted señala, multitudinaria. Y además con presencia de al menos 70 delegaciones internacionales y coincidiendo con este 4 de julio. Bueno, las delegaciones internacionales que han asistido tienen una representación relativa, más allá del mundo musulmán, que obviamente participó con sus máximas autoridades por razones entendibles, particularmente la de Pakistán, que además es un mediador, era razonable que esté ahí. Es llamativo que, por ejemplo, en Rusia haya ido Medvedev, que es el expresidente, hombre que oficia de contrapunto y, digamos, y vocero de los halcones de Moscú, pero no ha ido nadie del gobierno, digamos, ni el canciller, ni Putin, ni nadie del sector, digamos, más moderado. En este momento en Moscú sí existe un sector moderado, ¿no? Pero esto es llamativo. Ahora, como si esto definitivamente es un acto político, pretende reafirmar aquello en lo que Irán viene negociando, la postura que viene presentando en sus negociaciones sobre el conflicto actual, donde intentan reafirmar su postura de que estamos ganando la guerra y los clamores de va a haber venganza. Esto es muy tradicional en los entierros de los líderes radicales, con lo cual no es más que yo diría, una liturgia folclórica que no agrega demasiado a este tema. Es llamativo que él se haya hecho el 4 de julio, coincidiendo con el 250 aniversario, un acto que Trump pretendió hacer como personal en Washington. Bueno, se inscribe dentro de estos gestos políticos en los que está embarcada Irán desde hace tiempo, ¿no?